¿Sabes qué es la tasa bruta, la tasa neta, la tasa real? ¿Y cómo es que las instituciones financieras se aprovechan de que no sabes estos conceptos? Quédate conmigo que ahora te lo voy a explicar para que aproveches y saques el mejor beneficio de tus instrumentos financieros. Hola, ¿cómo estás? Soy Beatriz Mancilla, experta en educación financiera femenina y de jóvenes, en un programa más de Mujer Impulsa tu Riqueza desde el canal de los expertos en Expert TV Ciudad de México. Muy feliz de estar contigo en un programa más de educación financiera en nuestra serie especial de conceptos financieros básicos que empezamos hace un par de semanas. Y el día de hoy tenemos el concepto financiero básico número 6, donde hoy vamos a hablar qué son la tasa bruta, qué es una tasa neta, qué es una tasa real y cómo es que las instituciones financieras se aprovechan de nuestra ignorancia. Y digo se aprovechan porque, a ver, señores y señoras, no son los responsables las instituciones bancarias y financieras de educarnos en materia financiera, ¿eh? Tendríamos que ser nosotros o tendrían que ser las escuelas o tendríamos que ser los padres los que enseñamos esta información de tipo general y cotidiana, ¿verdad? Del día a día a nuestros hijos, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no lo sabemos, no se lo enseñamos a nuestros hijos, la escuela tampoco se los explica, el banco tampoco se los explica, y en esta mezcla de ignorancia, pues es donde yo te digo que las instituciones financieras se aprovechan de tu ignorancia para ofrecerte tasas de interés, pues que digamos que pueden llegar a ser bastante mediocres cuando se trata de inversiones. Así es que lo que voy a hacer el día de hoy es darte las definiciones de lo que es una tasa bruta, una tasa neta, una tasa real y después ponerte un ejemplo numérico para que tú dimensiones la importancia que tiene de que tú te eduques financieramente y aprendas más de este y otros muchísimos temas más que son muy fáciles de entender y que son muy importantes para que tú puedas construir una vida en paz y tranquilidad y seguridad financiera a largo plazo. Así es que vamos a explicar primero qué es una tasa bruta. Bueno, pues mira, la tasa bruta normalmente es la tasa que publica tu institución. Cuando tú mires que haya una tasa promocional que te diga, trae tu dinero y te vamos a dar un 4% en una inversión a 28 días, etcétera, etcétera, y te ponen un 4 así grandote, o cuando tu ejecutivo te dice, pues este instrumento está dando un 6% anual. Usualmente están hablando de una tasa bruta. Es la tasa que normalmente se publica para fines informativos o publicitarios. Ahora, vamos a ver qué es una tasa neta. Bueno, la tasa neta es esa rentabilidad obtenida en una inversión después de impuestos. Porque yo no sé si tú lo sepas, pero a los rendimientos que tú recibes por tus ahorros bancarios, ¿verdad? O por tus inversiones en instrumentos de deuda o de renta fija, pues el gobierno de tu país le retiene un impuesto al ahorro. Entonces, la tasa neta es la tasa bruta menos ese impuesto igual a la tasa neta. Entonces, te voy a poner un ejemplo más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia y qué es una tasa real? Bueno, esta tasa real, otra vez, es la rentabilidad o rendimiento, pero el rendimiento real una vez que se le descuenta la inflación. Oye, Beatriz, ¿y qué es eso de la inflación? Bueno, la inflación es el incremento natural de precios que existe en todos los países
Hay países que tienen inflación del 2%, del 1%, es decir, que sus precios son más estables y depende también del tamaño de su economía y de otros factores. Y hay otros países que pueden tener una inflación anual del 6, del 7% de un dígito, y hay otros países que pueden tener una inflación de dos dígitos, del 20, del 30%. El problema de la inflación es que es el efecto macroeconómico por el cual las cosas suben de valor, es decir, son más caras. De tal forma que si las cosas son más caras y tu dinero se sigue quedando chiquito, pues cada vez tu dinero pierde valor adquisitivo de manera más importante y tu dinero te va a alcanzar para menos cosas. Eso se llama inflación. Bueno, la tasa real descuenta la inflación. El tema es que el responsable de emitir y hacer el cálculo de la inflación de tu país no son los bancos privados de tu país, es tu banco central. Y eso es un dato macroeconómico que no es un dato bancario. Ese es un dato que tú tienes que aprender a utilizar de manera personal y saber qué implica la inflación en tu vida. Entonces, ahora sí, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En donde te voy a sustituir qué es una tasa bruta, qué es una tasa neta, qué es una tasa real y por lo tanto, qué es una tasa neta real con números. Entonces, pon mucha atención, por favor, a esta imagen que te voy a poner aquí a continuación. Entonces, dijimos que la tasa bruta normalmente es la que se publica, ¿cierto? Entonces, tu banco, tu institución te va a decir, este fondo de deuda o este pagaré a plazo fijo te está dando un rendimiento del 9%, pero no te van a decir que es bruto. Tú eres la que tienes que hacer la pregunta y tú tienes que decir, oye, ese 9% es bruto o neto, ¿cierto? Entonces, esa persona o ese ejecutivo de cuenta te tiene que decir, no, bueno, es que esta es una tasa bruta. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ok, ¿a cuánto está la tasa de impuesto al ahorro actual? Porque esa tasa normalmente se modifica una vez al año. Imagina que en este momento la tasa de retención por impuesto al ahorro en tu país es del 0.97. Por lo tanto, tú tomarías tu tasa del 9%, que es la tasa bruta, y le restarías el 0.97 de impuestos. Por lo tanto, a ti te quedaría una tasa del 8.03 anual, tasa neta. ¿Lo ves? Pero y ahora, esa tasa neta hay que compararla con la inflación. ¿Para qué? Para que obtengas ahora sí la tasa real. Entonces, a la tasa neta se le descuenta la inflación. Esa inflación, como ya te lo dije, la publica el Banco Central de tu país. Si tú estás en México, bueno, pues es el Banco de México. Si tú estás en Estados Unidos, bueno, pues es la Fed. Y así, si tú estás en Canadá, si estás en Costa Rica, si estás en España, tienes que ver cuál es la inflación que va publicando el Banco Central de tu país. Ahora, toma en cuenta que esa inflación que publica el Banco Central de tu país, digamos que es una inflación general, pero usualmente la inflación personal que tú tienes es más alta. ¿Por qué? Porque en ese cálculo de la inflación de tu Banco Central consideran en muchas ocasiones productos básicos. No consideran, por ejemplo, la educación, no consideran, por ejemplo, la ropa, no consideran, por ejemplo, alimentos que tú consumes que no son de la canasta básica y que el incremento de precios puede ser muy por arriba de los productos básicos de tu país. Bueno, si la tasa neta es del 8.03 y tú le quitas el 7.3 de inflación, quiere decir que en realidad tu producto financiero, ese fondo de inversión de deuda o de renta fija, te estaría dando un 0.73 tasa real.
Por lo tanto, la tasa neta, ya sin impuestos, y la tasa real descontando la inflación sería, en este ejemplo, de 0.73%, tasa neta real. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que realmente está creciendo tu dinero y lo que realmente vas a ganar. Démonos cuenta que la mayoría de los instrumentos bancarios o la mayoría de los instrumentos súper ultra conservadores, donde la mayoría de las personas se refugian, ¿verdad? Para no tener las volatilidades del mercado, en realidad no te hacen ganar prácticamente nada, porque esta además es una tasa del 0.73% anual. Es lo que tú ganas en un año. Y esta es la demostración, señoras, chicas, chicos y todas las personas que me están escuchando, de por qué es tan importante la educación financiera. Porque ahorrando, invirtiendo en este tipo de instrumentos, realmente tu dinero no está creciendo y realmente tú no estás generando dinero que te va a resolver tu vida a largo plazo. ¿Te das cuenta? Aquí es donde cobra una importancia muy, muy, muy importante la educación financiera. Así es que si tú no tienes educación financiera, de verdad, ven, invierte en ella, toma alguno de mis cursos o edúcate con alguien más, pero claramente no puedes seguir teniendo tu dinero a una tasa del 0.73 neta real anual o incluso puedes tener una tasa negativa. Quiere decir que tu dinero está perdiendo dinero estando en tu institución cuando tú obtienes estos números. Esta es la importancia de conocer la diferencia entre tasa bruta, tasa neta, tasa real, y estoy segura que este video te ha ayudado muchísimo a entender conceptos financieros que además tú piensas que son dificilísimos de entender. Y como te das cuenta, cuando alguien financiero, como lo estoy haciendo yo, te lo quiere explicar en un lenguaje que tú entiendas y que sea fácil para ti, no hay ningún problema en entenderlo ni en llevarlo a la práctica. Soy Beatriz Mancilla y si este video te ha servido y te ha gustado, por favor dale like, compárteme aquí tus comentarios, compártelo con tus amigos, con tu prima, con tu novia, con tu esposo, con tus amigas alrededor. Sígueme a través de mis redes sociales en Beatriz Mancilla Impulsa tu Riqueza en Facebook o si prefieres a través de Instagram y de TikTok como Beatriz Mancilla-bajo, a través de mi sitio web www.beatrizmancilla.com y nos vemos la siguiente semana en nuestro viernes de educación financiera a través de Expert TV, el canal de los expertos, en donde te daré un concepto financiero básico nuevo de nuestra serie de 8. Que tengas un día espectacular y nos vemos la semana que entra.